Empezamos la fase 2 del sistema Widget Develop. En esta parte vamos a construir el sistema de List View y los botones funcionales para que todos los elementos respondan de forma dinámica y organizada, según los datos disponibles. Seguimos trabajando con lógica modular y totalmente visual, usando solo blueprints en Unreal Engine 5. Bueno, hoy llegamos a la fase final del Widget Developer, donde vamos a integrar toda la lógica que hemos estado construyendo dentro de nuestro subsistema. Si cabemos recordar, nosotros habíamos ya desarrollado lo que sería el subsistema de log, el subsistema del sistema de guardado, y luego habíamos empezado a desarrollar todo lo que sería el sistema de lo que sería un widget con el que nosotros poder listar toda la información. En este punto tenemos que decir que esto funciona de una manera muy particular. Esto va a ir por diferentes tipos de fase. Ahora lo que vamos a hacer es ver de qué manera nosotros podríamos integrar información dentro de este widget de manera dinámica. Al final lo que nos interesa dentro de este widget no necesariamente es que nosotros manualmente estemos introduciendo la información, sino que este sea capaz de percibirla y construirla de manera dinámica, de tal manera que cada vez que nosotros añadamos un subsistema nuevo se nos coloque, o a lo mejor cualquier otro referente al tema de la cantidad de logs que se están generando se vayan listando de manera automática. Con este concepto claro, vamos a recordar un poco que entramos dentro de nuestro subsistema y aquí ya tenemos nuestro widget, pero claramente ven que el widget ahora mismo está completamente vacío. Simplemente tenemos pues los botones principales que ahora mismo están actuando. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver de qué manera nosotros podríamos generar lo que sería un listado de objetos dentro de este list view, y después vamos a empezar a integrar lo que sería la lógica para colocar aquí lo que serían la información de manera automática y cambiar estos text blocks con los filtros que nosotros habíamos prediseñado en su momento. Con esto, claro, lo que nosotros vamos a hacer es irnos directamente a nuestro list view, y nosotros habíamos creado un blueprint de tipo list view object widget que nos va a permitir a nosotros pues visualizar o listar toda la información. Lo vamos a buscar y lo vamos a abrir para tenerlo aquí cerca, y esto ya nos va a permitir a nosotros pues visualizarlo. Hay que decir que ¿qué es exactamente esto que tenemos aquí? Al final, cuando nosotros vamos a añadir objetos dentro de una list view, este funciona de una manera muy particular, y lo que hace es que está ya optimizada para que tú puedas listar cientos de miles de objetos sin que realmente esto pueda llegar a saturarse de memoria, ya que solamente se construye lo que tú ves y todo lo que esté fuera del listado realmente se está almacenando, pero no en memoria, por decirlo de alguna manera. Al final lo que hace es que va construyendo de manera dinámica conforme tú lo vas visualizando a través de un scroll. Con esto, claro, tenemos que decir que nos va a hacer falta dentro un tipo de interfaz. Aquí tenemos lo de User List Entry, pero realmente el que nos interesa a nosotros es Object List Entry, que tenemos aquí. De esa manera, nosotros vamos a tener una interfaz que nos va a permitir identificar el tipo de objeto que va a entrar para que luego nosotros podamos hacer algo dentro de lo que sería nuestro widget. Vale, pero antes que nada, tenemos que irnos directamente. Un segundo. Vamos a venirnos aquí. Vamos a quitar el otro que no lo vamos a usar. Perfecto. Y aquí tenemos este que vamos a ir construyendo sobre él. Pero antes que nada, tenemos que diseñar cómo visualmente se va a listar o se va a colocar toda la información de nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro cajoncito de información que representa en este caso un log dentro del sistema. Entonces vamos a colocar aquí de momento un vertical. Aunque esto lo mejoraremos para dejarlo visualmente mejor con el tiempo, pero bueno, ahora mismo lo que me interesa es que tengáis una visión de cómo se está colocando. Vamos a hacer que el vertical box se ajuste, al igual que aquí está. Y ahora fíjense qué interesante. Vemos que ahora se está listando, en este caso nosotros le hemos puesto este liste directamente 17 objetos de visualización, 20 en este caso. Entonces si se fijan, nosotros lo podemos controlar desde aquí y aquí se irían colocando con su scroll automático. Y esto ya nos permitiría pues visualizar. Si nosotros venimos aquí, abrimos nuestro sistema, vemos que ahora mismo pues no se está viendo nada dentro del sistema. Por eso nosotros lo que vamos a hacer es ver de qué manera podemos crearlo de manera dinámica, es decir, decirle que vaya listando diferentes tipos de objetos. Para ello, pues nos vamos a ir a donde estamos y vamos a crear una nueva carpeta Object, le vamos a poner aquí, vamos a venir, vamos a crear uno de tipo objeto. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, lo abrimos y este es el objeto que nosotros vamos a ir construyendo y que luego le vamos a ir pasando de referencia directamente a nuestro widget. Para que lo veáis más visualmente, vamos a crear una variable de tipo string. Vamos a ponerle aquí text sample. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a exponer a construcción, de tal manera que cuando nosotros lo spawneemos o vayamos a construirlo, por ejemplo, dentro de nuestro widget, cuando nosotros cargamos directamente, vamos a venirnos por aquí, aquí. Si se fijan aquí ya tenemos acceso directamente al sistema de logs. Entonces vamos a coger esta referencia y lo que vamos a hacer aquí es acceder directamente al list view. A ver, este es el botón. A nosotros nos interesa acceder directamente. Vamos a hacer aquí widget develop. Vale. Y una vez que ya estamos aquí, tenemos que irnos al submanager y aquí lo tenemos llamado como log system. Perfecto. Uy,
aquí está. Una vez que podemos acceder directamente al de log system, que es este que tenemos aquí, tenemos lo que sería la list view, que le vamos a cambiar el nombre y a convertir en variable logs. Y que le vamos a llamar logs. Aquí lo tenemos list view log. Ahora ya tenemos una referencia directa a nuestro list view. Pues desde aquí nosotros podemos hacer un add item. ¿Qué pasa? Si se fijan, la entrada nos está pidiendo un objeto. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer create object. Aquí está, construirlo. Y aquí nosotros tenemos que llamar directamente al objeto que nosotros hemos creado, que sería object. Ahí le puse lies, pero es list. Cambiarle el nombre. Perfecto. Aquí ya está actualizado. Y si se fijan, ahora ya nosotros tenemos un ejemplo. Si nosotros después de ya generar lo que sería el widget y acceder a sus variables para poder construir el widget por dentro, pues le vamos a pasar esta referencia directamente. Entonces en este punto le vamos a compilar y guardar y nosotros al entrar al widget ya vamos a dar cuenta de que ya tenemos un text block. Pero claro, no se está colocando el texto que nosotros queremos y es precisamente porque hay que dar un paso intermedio. Entonces, una vez que ya nosotros gestionamos esta construcción y pasamos esta referencia a nuestra list view, realmente este debe procesarse de una manera intermedia para que se modifiquen los datos dentro del objeto. Para eso tenemos que irnos directamente a la interfaz de tipo lista que nosotros hemos creado y tenemos este evento de interfaz que lo que hace es que nos va a pasar la información. Pero aquí hay un problema. Y el problema es el tema del acoplamiento que yo siempre estoy hablando. Aquí tenemos dos vías de desarrollo. Una es que podamos trabajar con el casteo, es decir, que nosotros lleguemos aquí y hagamos un cast BP. Perfecto. Y una vez que ya tenemos esto, podemos acceder directamente a su variable. Y esto ya nos va a permitir, por ejemplo, que nosotros cojamos el texto. No, el vertical box no, este que tenemos aquí. Y que hagamos un set text. Aquí nos va a colocar el texto. Perfecto, compilamos y guardamos. Y al nosotros entrar ahora, nos vamos a dar cuenta de que ahora sí que se está colocando el texto. Por lo tanto, ahora mismo ya hemos conseguido un primer paso. Y es que podamos generar un objeto directamente pasándolo y este ítem se coloque automáticamente de manera dinámica dentro de nuestro widget. Claro, nuestro siguiente paso es ver que esto al final nos va a obligar a que siempre tengamos que estar utilizando este objeto o este objeto en específico para que nosotros podamos listar. Una manera de desacoplarlo es, en vez de utilizar el sistema de casteo, podemos utilizar el sistema de interfaces, como siempre hemos estado haciendo. Nos venimos aquí y lo que vamos a hacer es crear una interfaz para este objeto en específico. Y vamos a poner aquí get data. De momento lo vamos a dejar así para que lo visualicéis y nos vamos a ir directamente, ya tenemos aquí el objeto y se lo vamos a añadir. Esto no, aquí. Perfecto. Y ahora simplemente le pasamos esta información. Y ahora dentro de nuestro widget lo que nosotros podemos hacer es, si el objeto que va a entrar es capaz de implementar esta interfaz, entonces me vas a poder ejecutar esta función que tenemos aquí y por lo tanto vamos a poder llamar a getData. Y de esta manera, independientemente de cuál sea el objeto, si este contiene la interfaz, pues ya nos va a poder permitir a nosotros pasar esta información. Y esto es muy útil porque si en algún momento nosotros queremos crear diferentes tipos de objetos derivados de este que ya nosotros tenemos, esto va a seguir funcionando y pues podemos llegar a escalarlo y a mejorarlo conforme pase el tiempo. Entonces si nosotros le damos a iniciar, vemos que esto se está seteando igualmente. Por lo tanto, nuestro sistema funciona igual que el anterior, pero esta vez de manera desacoplada. Entonces, lo segundo que vamos a ver es poder añadir directamente información dentro de este sistema. Entonces, si nos vamos directamente al Game Instance, vamos a colocarlo aquí. Esto lo vamos a cambiar ahora. Vamos a poner aquí list view, porque vamos a tener que generar funciones para todas estas cosillas que están pasando aquí, para que funcionen de manera automática. Pero lo que me interesa en este punto también es que visualicéis un poco algunas de las cosas. Si nos volvemos de nuevo a esto que tenemos, este combo box lo vamos a convertir y le vamos a llamar combo box y por ejemplo sistemas. Vamos a ponerlo en inglés. Aunque ya estoy refactorizando un poco el código, va a haber una clase específica donde vamos a refactorizar todo lo que hemos hecho hasta ahora una vez que ya terminemos el subsistema de audio y el subsistema de GameFlow. De momento lo vamos a hacer así. Y aquí tenemos combo, aquí está. Y luego dentro del combo box, pues aquí nosotros podríamos añadir también diferentes tipos de objetos. Si no me equivoco, esto era options. Vamos a ver, correcto, era add options. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos, pues simplemente tenemos que añadir opciones. Opción 1. Vamos a poner aquí para verlo más claro, sistema de audio. Perfecto. Ahora si se fijan, cuando le demos a compilar y a guardar,
vamos a dar cuenta de que ahora tenemos una pestaña que nos devuelve esto, pero no se nos coloca la primera. Una forma en la que nosotros podemos resolver esto es set option. A ver. Aquí está. Y simplemente pues vamos a copiar para decirle que nos seleccione esta la primera. Pero esto no va a funcionar así, es decir, no lo vamos a desarrollar así. Ahora mismo solamente es para que visualicen cómo lo vamos a ir haciendo. Y aquí, y así se fijan, ya automáticamente nos coloca el subsistema de audio. Esto al final lo podemos llegar a escalar porque esto lo podemos hacer cada vez más grande. ¿Qué nos interesa también en este punto? Pues esto va a ser otra función en específico que se va a encargar de gestionar lo que sería ese botón en específico, que sería el combo box de subsistemas en este caso. Y ahora nos interesa otro combo box, que en este caso lo que va a hacer es listar toda la información directamente de nuestras sesiones en este caso. Entonces vamos a poner aquí combo box sessions. Y la vamos a colocar. Y aquí vamos a añadir una más. Y vamos también aquí a colocar esto. Vale. Pero ahora claramente este también va a funcionar de una manera muy particular porque necesitamos sacar los profiles de algún sitio. Nosotros sabíamos que dentro de nuestro Save Directory estábamos guardando realmente todo lo que serían nuestras sesiones. Entonces desde aquí nosotros podemos hacer un for each loop. Y la vamos a recorrer de momento. Que lo tenemos. Y le vamos a ir pasando cada una de estas opciones. Y lo que vamos a hacer es que en la primera vuelta vamos a aplicar, por ejemplo, ahora mismo un do once. Vamos a decirle que añada add object selected. A ver. Aquí. Que tenemos aquí. Para que solo se nos ejecute una vez. Y le va a pasar este nombre que tenemos. Y este va a ser otra función que la vamos a ir desarrollando ahora. Y este otro es el, en este caso, listado de sesiones. Toda la documentación y todo lo que yo voy a ir haciendo para el proyecto, sobre todo cuando refactorice, va a estar duplicado. Es decir, va a estar en español y en inglés, tanto las explicaciones como todo el código que se va a ir desarrollando para tenerlo en los dos formatos. Entonces, una vez que ya tenemos esto que tenemos aquí al final es el comportamiento de construcción del widget develop. Ahora simplemente le tenemos que dar. Y si se fijan ya se nos están colocando todo lo que serían los subsistemas y se nos está listando ahora mismo todas las sesiones. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos ahora? Tenemos que visualmente dejarlo mejor porque ahora mismo pues está todo muy desescalado, visualmente no es muy atractivo de ver, tenemos que cambiar estos colores y tenemos también que hacer diferentes cosas. Por ejemplo, cuando nosotros le damos clic a cada una de estas opciones que tenemos aquí, pues tenemos un gran problema, principalmente porque no pasa absolutamente nada. Realmente sí pasa, pero no lo hemos dicho en ningún momento. Si nosotros nos vamos al objeto, este es el blueprint, nos vamos aquí. Hay un evento, por ejemplo, que es el de onMouseDown. Vamos a ver eso aquí. Aquí vamos a poner handle. Perfecto. Le vamos a poner simplemente un print string. Y aquí vamos a poner get name. No sé, no. Simplemente le vamos a poner aquí. Vamos a poner. Vamos a colocar esto. Compilamos y guardamos. Y si se fijan, ahora cuando nosotros hacemos clic, estamos visualizando cómo nos está devolviendo el nombre del objeto. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos que hacer dentro del log? Que vamos a tener aquí todos los logs directamente y cuando nosotros hagamos clic en uno, se nos tiene que abrir una ventanita de tipo pop-up, que es la que va a desplegar más información sobre ese log en específico que nosotros vamos a listar. Por lo tanto, en esta clase lo que vamos a hacer es desarrollar toda la vinculación para dejar todo esto funcional. Ahora vamos a aplicar todos los filtros que nosotros teníamos y luego vamos a terminar toda la lógica de ejecución del pop-up para que dejar esto funcional. Así ya podríamos dar el salto al subsistema de audio y al subsistema de GameFlow y darle esta segunda vuelta al subsistema de log para dejar ya toda esta parte terminada y ya dedicarnos a desarrollar lo que sería el vertical slice. Entonces, una vez que ya estamos aquí, esto lo vamos a cambiar porque esto es para debuguear. Y aquí al final lo que tiene es construir un widget. Opa. Perfecto. Y esto también pues lo vamos a ir modificando un poco porque solamente no va a haber un texto. La idea es que la información que nosotros vamos a ir extrayendo, esta pueda realmente construirse como nosotros queremos. Por ejemplo, sabemos que dentro de nuestro log data tenemos que hacer un for each loop. Y al nosotros extraer esta información, nosotros tenemos lo que sería la ubicación, descripción, tiempo, etc. Perfecto, pues a lo que a nosotros nos interesa en este punto es que esta información que nosotros tenemos aquí la podemos llegar a almacenar dentro de nuestro sistema de ítem, o sea, más concretamente aquí. Por lo tanto, realmente nosotros deberíamos utilizar la misma estructura dentro de lo que sería el objeto. Y nosotros mismos aquí esto es logs data.
Nos vamos al objeto, vamos a añadir es otra, se va a llamar logs.data. Y lo mismo tenemos que hacer yéndonos a la interfaz. Perfecto. Esto lo vamos a quitar. Esto va a generar algunas problemáticas. Lo que tenemos aquí hay que actualizarlo. Romper. Y ahora diseñaremos lo que sería cada una de las entradas. De momento lo vamos a dejar así. Perfecto. Y recordar que aquí tenemos todo lo que serían... Bueno, ahora lo vamos a ver. Tenemos todo el tema de los tags. Pero bueno, ahora lo vamos a visualizar. Entonces, esto es para nosotros construir y modificar el widget. Aquí obtenemos la información utilizando interfaz. Y aquí, función que crearemos para modificar la información del widget. Perfecto. En este punto ya tenemos también que irnos de nuevo al objeto y exponer esto. Y esto ya lo podemos eliminar. Y le pasamos esto. Refresco. Y aquí le tenemos que pasar el logs.data. Pero claramente esto tiene que ir dentro de, como ya les dije, una función. En un momento lo que vamos a hacer es que lo vamos a colapsar para ir más cómodo. Y desde aquí vamos a crear una función para este tema. Vamos a borrar y esto vamos a crear dentro de una función. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger nuestra, hacer un for each. Y al final lo que va a hacer es construir cada uno de estos elementos dándole toda la información de la data. Y lo va a ir añadiendo directamente dentro de nuestro widget develop. Y esto lo iremos mejorando, refactorizaremos y mejoraremos todo lo que sería esto. Aquí le tenemos que pasar la información del widget develop. Y aquí tenemos la iteración. Esto lo podemos poner construct object display. Y lo vamos a colocar. Vamos a eliminar esto que ahora mismo no nos interesa. Vale. Nos volvemos a donde estábamos. Ahora esto lo podemos descolapsar porque ya no va a ocupar espacio. Aquí está. Y aquí le podemos pasar directamente la referencia al widget develop. Compilamos y guardamos. No sé si tenemos archivos, ahora lo iremos viendo. De momento parece que no. Esto ya lo forzaremos para crear todos los ítems que nosotros busquemos. Vamos a hacer una cosa. Está vacío. Entonces no hagas nada. Bueno, vamos a hacer la contraria. Vamos a pasar también la referencia. Perfecto. Vale. Y ahora vamos a hacer lo que sería la segunda función que tenemos aquí. Construct object. Bueno, realmente, claramente no se estaban construyendo porque nosotros habíamos desconectado aquí cada uno de los list view a la hora de crearse, pero ni siquiera sé si está vacío o no, Vamos a comprobar. Ah, no, mira, sí, aquí hay información ya. Aquí ya nos está dando la información de la ubicación donde se encuentra cada uno de los logs que habíamos tenido. Ten en cuenta que ahora todos los archivos e información que nosotros tenemos dentro del array es sucia, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ya tenemos listado cada uno de los logs que tenemos aquí. Y si se fijan, cuando nosotros hacemos clic, ya nos está dando un identificador de que son diferentes, son cosas distintas. Entonces, una vez que ya tenemos esto hecho, el siguiente punto es irnos otra vez al Game Instance y tenemos que hacer esto que tenemos aquí. Volvemos otra vez a colapsarlo para trabajar un poco más cómodo. Y aquí vamos al tema de los subsistemas. Para ello, vamos a trabajar y dentro de manera local vamos a crear un mapa de datos, porque va a ser muy útil para nosotros. Esto también nos va a requerir, espérense un segundo porque esto lo tenemos que encadenar también en una función.
Entonces realmente local. Esta no. Perfecto. Aquí. Y vamos a necesitar el widget develop. Perfecto. Vamos de nuevo hacia atrás. Y descolapsamos. Perfecto. Y ahora otra información que vamos a necesitar es el tema de los subsistemas. Para eso vamos a crear una variable de tipo local y la vamos a poner aquí string y le vamos a crear un mapa. Y en el otro lado vamos a poner gameplay container. Ya veréis por qué. Una vez que compilamos, al final a nosotros lo que nos va a interesar aquí es que dentro de nuestro sistema de log en sistema tenemos diferentes creados, ¿no? Entonces aquí podemos poner sistema audio y vamos creando cada uno de estos sistemas para cada sistema nuevo que vayamos creando. Sistema core. Aquí. Una vez que ya los tenemos todos, podemos coger nuestro mapa, colocarle sistemas. Y nosotros aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos coger las keys. Un for each loop. Uy. Y en lo que vamos recorriendo cada uno de estos, lo que vamos haciendo es generar esto. Y analizamos en un momento dado esto que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un sequence. Y lo que queremos es que el primer índice, que es igual a 0, entonces nos los coloca. Lo podemos poner aquí. Local variable, vamos poniéndole. Ya colocando aquí y aquí. Esto al final solamente se ejecutará en el primer índice y en el resto no. Una vez que ya lo tenemos. Perfecto. Aquí ya lo tenemos todos los sistemas colocados. Y podemos ir cambiando por cada uno de nuestros sistemas. Por lo tanto, este primer paso ya lo tenemos un poquito más organizado. Y ahora vamos a colocarle aquí. Set System. Combo Box. Y lo vamos a colocar dentro del widget de develop. Claramente, aunque sé que soy redundante a la hora de recordarlo cada rato, todo esto se va a ir mejorando porque nosotros vamos a hacer una refactorización de todo este código. Entonces no os preocupéis si ahora veis un montón de cosas. La idea es que nosotros vamos a modificarlo de tal manera que lo vamos a dejar mucho más limpio. Vale. Y ahora nos queda pues la última, y esta sería System Combo Box. Y nos queda ahora mismo el de las sesiones, que lo vamos a meter directamente en una función sesiones. Colocar esto por aquí. Aquí claramente nos va a pedir una referencia al widget. Ahora ya se nos colocan todas las sesiones que tenemos aquí en bruto. Se nos colocan también todos los sistemas sobre los que nosotros queremos actuar. De momento, como veis, no estamos ahora mismo haciendo nada con estos sistemas. Simplemente pues se están colocando, pero todavía no es interactuable. El siguiente paso es que mejoremos un poco el cómo se colocan y un poco la visualización. Vamos a colocar ya los filtros y luego ya lo haremos todo funcional. Compilar aquí, al igual de que recordar que todos esos datos que se están guardando, se están haciendo, es porque nosotros lo habíamos puesto aquí. Más adelante, cuando ya terminemos de que todo sea funcional, vamos a hacer algo mucho más, vamos a forzar realmente el guardado de logs de diferentes sistemas para ver cómo se trabajan con los diferentes filtros y todo el tema.
Entonces, vamos a cerrar esto. Aquí tenemos todo este tema, perfecto. Y ahora, venirnos aquí, vamos a bajar esto a 12 y vamos a hacerlo un poquito más mejor, por decirlo. Vamos a hacerlo. Vamos entonces a coger, a colocar otro. Perfecto. Pero vamos a bajar a 10. Vamos a ver cómo se visualiza. Ahora ya vemos Game Instant, TextBlock, TextBlock, tal y cual, tan, tan. Perfecto. Pero nosotros aquí estamos haciendo algo mal porque realmente necesitamos utilizar Retext. Es bastante mejor utilizar este para luego formatear los textos. Y aquí necesitamos generar un textile. Ahora lo vamos a generar. Aquí vamos a colocar TextBlock. Vamos a poner aquí ubicación. Aquí vamos a poner description. Perfecto. RTB. Vamos a poner a este. Y le vamos a poner. Esto ahora ya tenemos que meterlo dentro de una función. Porque aquí ya vamos a tener diferentes cositas. Y hashtag. Aquí nosotros vamos a tener que diferenciar por sistema. El cómo queremos, por ejemplo, que se coloque, se visualice o se vea según el tipo de sistema que nosotros queremos. ¿Qué pasa? Fíjense que nosotros aquí estamos generando, por decirlo de alguna manera, un factor escalonado. Es decir, estamos todo el rato haciendo comprobaciones para si no es uno u otro. De momento lo vamos a hacer así, pero a la hora de refactorizar vamos a mejorar un poquito el código para hacerlo más limpio. Pero de momento, con lo que hay aquí me vale. Tengo una variable local aquí. Aquí tenemos audio, GameFlow, tenemos audio, vamos a ponerle core, GameFlow. Y vamos a poner aquí. Perfecto. Y ahora veréis cómo vamos a hacer esto. Porque al final nosotros lo que vamos a hacer es generar también una función para maquetar. Y esta simplemente es para ver e identifique cómo debe maquetar. Entonces, nos venimos y otra cosa que tenemos que colocarle aquí. Tenemos que ahora hacer el setTextile. Bueno, en este punto tenemos que venirnos aquí y vamos ahora a hacer aquí text dentro del widget develop y vamos a crear una data table y le vamos a poner aquí rich y aquí está text styles y aquí ya podemos crear diferentes tipos de estilo. Y si abrimos vamos a dar cuenta de que aquí ya podemos generar diferentes tipos de estilos. Por ejemplo, podemos generar un blanco, colocarlo en negro, en grisáceo. Ya veréis por qué. Nos vamos a volver al list view y vamos a colocar la data table que nosotros tenemos. Actualizar, de momento no se coloca, aquí está todo esto, perfecto. Vamos ahora aquí. Texto. Y ahora, de momento, solo vamos a hacer esta pequeña prueba.
esta falta hacer esto. Vale, otra cosa que deberíamos tener en cuenta dentro de nuestro esto es que tenemos que colocar una family. Y aquí, si no les aparece, yo les recomiendo que coloquen Engine Content, ¿vale? Y de esa manera ya les aparece Roboto, que ya con esta van de sobre. Una vez que ya lo tenemos, ahora lo mismo, Roboto, vamos a poner, por ejemplo, a este le podemos poner 14. Y dentro de nuestro widget, ahora lo que vamos a hacer es que al final esto lo va a tener que llamar todos hasta que nosotros hagamos una función que se modifique según el tipo. Entonces vamos a venirnos aquí. Perfecto. Compilamos y guardamos. Maravilloso. Y ahora lo vemos aquí. Ya nos aparecen bien ordenaditos cada uno de los elementos. Perfecto. Nos aparece todo esto aquí. Ahora cambiaremos que visualmente se vea diferente. Vamos a venirnos un momento y vamos a hacerlo más amplio. Por 1200 por 800. Un poquito mejor ya. Vamos ahora a hacer otra cosita. Nosotros vamos a eliminar estos tags. Aquí está. Ya tenemos esto. Perfecto. Y ahora tenemos que, si se fijan, ahora ya nos enseñaron, vamos a hacer logs, core, enable show. Y luego lo tenemos que vincular con el sistema de widget. Aunque ahora nosotros lo tengamos aquí colocado. Ahora ya se colocan aquí. Porque el sistema, cuando nosotros lo activamos, lo que hace es que recarga la información de los logs. En el caso de que lo tengamos desactivado, deja de hacerlo. Y es una visualización clara de por qué era importante que nosotros diseñáramos bien el sistema desde el inicio y con los sistemas de gameplay tags, porque en momentos como este ahora podemos controlar cuando esta información se puede cargar o cuando no, para evitar que en el runtime haya un overload de información. Vamos a poner los filtros y luego seguimos modificando un poco el aspecto de todo esto que tenemos aquí, al igual de que lo que vamos a hacer también en este punto, si se fijan, vamos a eliminar lo que sería todo esto que tenemos por aquí para simplemente quedarnos con la fecha y de esa manera saneamos un poco también el input que nosotros tenemos para este desplegable. Luego por este lado haremos cosas más adelante. De momento nos vamos a quedar solo con esto, que es lo que a mí me interesa. Entonces ya vamos a eliminar esto por aquí. Podemos recoger un poco. Perfecto. Y ahora nos vamos a ir directamente. Esto lo vamos a dar aquí de momento como debug. Ya veréis por qué. Vamos a compilar y guardar. Y nos vamos a ir aquí. Perfecto. Los filtros que nosotros teníamos, vamos a venirnos aquí un segundo, abrir el gameplay tags, vamos a sacar, sería debug, error, info, success y warning, vale. Vamos a venir aquí. Lo que voy a hacer es que voy a abrirme el Miro para ver el esquema para no olvidarme de los nombres. Ya lo tengo por aquí, vamos a colocarle cada uno de estos, info, error. Esto le vamos a poner success primero. Perfecto. Debug. Y vamos a poner warning. Teníamos uno más, pero creo que ahora mismo no nos haría falta ninguno más, así que este lo podemos eliminar. Vamos a coger también estos checkbox que tenemos aquí. Y ahora ya podemos visualizar mejor cada uno de estos elementos. Y ahora lo único que nos queda pues es sanear un poco el estilo de estos desplegables para hacerlos un poquito mejor. Vamos por aquí. Esta es la barra de scroll. Perfecto, vamos a ponerle un size más pequeño. Vamos a ver. Esta se ve un poquito mejor ya. Vamos a hacer lo mismo con este. Este es el botón. Para que se vea y no tener que estar cambiando lo que sería. Vamos a colocarle texto en blanco. Aquí está. Y ahora ya podemos visualizar mejor el interior. No queremos que quede bonito, queremos que quede útil.
Ya el bonito vamos a hacer los otros que vamos a hacer para los juegos, así que ahora mismo lo que queremos es que sea útil. Perfecto. Y aquí ya podemos visualizarlo muchísimo mejor. Y esto ya es otra cosa. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos horizontal box. No. Estos dos combo box lo que vamos a hacer es que se van a colocar... No, vamos a tener que centrarlos, pero claramente este va a tener que cogerse menos. De momento me vale así, para que así se centren un poquito más. Perfecto, y aquí tenemos cada uno de estos. Ahora vamos a volver un poquito a esto que tenemos aquí, a este. Y vamos a visualizar un poco el contenedor de información de Vertical Box que tenemos aquí. Vamos a colocarle... Bueno, vamos a dejarlo en Size to Content porque al final necesitamos también border. Vamos a ver cómo se visualiza. Coge la parte de arriba. Vale. Los tres, vamos a dar un padding de 5. Vale. A este. En este punto, quizás en vez de un border, vamos a reemplazar, lo puedo hacer desde aquí. Vamos a un button. Es que este botón se coja también el ancho completo. Aquí mejor. Le vamos a colocar por detrás de la información. Aquí está mucho mejor. Así podemos visualizar mucho mejor cada uno de estos elementos que tenemos por aquí. Perfecto. Incluso te diría que podemos hacer algo muy interesante. Este botón podemos generar aquí botón info y así no tenemos que utilizar el de este evento que tenemos aquí. Este ya no lo necesitamos y lo que haremos es utilizar el dispatcher del botón para hacer clic, de tal manera que si hacemos aquí en string, ahora cada uno de estos nos devuelve la información que nosotros necesitamos y de esa manera ya esto trabaja como queremos. Perfecto. Cada uno va a tener su responsabilidad de su información. Entonces vamos a colocar aquí set. Vale. Ahora, el siguiente punto que nosotros vamos a hacer es que queremos que esto se tinte según el tipo de subsistema que esté almacenando. Entonces, para eso vamos a coger la referencia de nuestro botón, vamos a ir aquí y le vamos a decir al botón lo siguiente. Esto lo vamos a generar dentro de una función. Pero en vez de pasar esto, lo que le vamos a pedir es que nos dé logs data. Lo rompemos y aquí ya podemos maquetar lo siguiente. Y podemos generar ubicación, de descripción y data. Y desde aquí ya podemos sacar esta información, colocamos ubicación, descripción y aquí ya tenemos que hacer un format text para nosotros visualizar esto correctamente. Entonces vamos a hacer aquí hacer barra baja, mes y día,
sería hora, minuto, segundo y milisegundo. Estamos colocando y ahora vamos a utilizar este tercer evento que tenemos aquí, hacer aquí sequencer, donde esto va por un lado, lo vamos a eliminar, esto va por aquí y por el otro lado vamos a hacer un hashtag y vamos por sistema. Tenemos el de audio y para ahorrarnos todo esto, si nos vamos a donde estábamos antes y vamos a copiarnos un poquito esto. Ya lo mejoraremos en la refactorización para dejarlo mejor, pero ahora mismo nos sirve. Y simplemente tenemos que conectar. Y ya veremos por qué lo vamos a refactorizar, porque muchas veces es mejor utilizar a lo mejor generar un poquito de acoplamiento generando un enumerador asociado directamente asociado a un gameplay tag y de esa manera podemos trabajar de manera más liviana. Pero bueno, como también me interesa grabar la parte de la clase de refactorización que es bastante larga, va a ser muy útil que lo veáis llegado a ese punto. Entonces, vamos a ver, vale, ahora lo que tenemos que hacer es coger nuestro botón, set style, en este caso set background color, y vamos a poner que este sea negro, que sea rojo a lo mejor. Blanco. Azul. Uy, verde. Y vamos a colocar en amarillo. Vamos a venir aquí adentro y ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos va a llamar a esta función. Bueno, al final es repetir código, así que vamos a borrar esto aquí. Como ya la comprobación la estamos haciendo dentro, esto simplemente es pasar esto. Aquí. A lo mejor haremos más cosas dentro de esta función. Y ahora ya se nos está colocando, si se fijan, ya con el color que le corresponde. Y esto es maravilloso, porque ya tenemos un sistema de log que nos está identificando qué es lo que está guardando exactamente. Perfecto. Vale. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues irnos aquí y ahora tenemos que generar otro evento más. Vamos a hacer, antes de generar estos, este otro evento, bueno, ni siquiera lo vamos a hacer aquí, esto lo podemos dejar como está. Y lo podemos generar antes, porque aquí teníamos un bindeo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es también bindearnos o directamente generar lo que serían ya contratos con cada uno de los botones para ver qué tiene que generar cada uno de esos botones, ¿no? Entonces, fíjense una cosa muy, muy importante. Nosotros en este punto, cuando nosotros estamos interactuando con nuestro widget principal, vamos aquí a llamarlo, nosotros tenemos una problemática principal y es que nosotros aquí cuando despleguemos y apretemos otro sistema, esto tiene que ahora mismo cargar y esto tiene que resetearse. Por lo tanto, esto tiene que volver a generarse desde el principio. Y lo mismo pasa con esto que tenemos aquí. Entonces, en este punto, lo que nosotros necesitamos definir es también una forma en la que nosotros podamos, cada vez que nosotros hagamos clic en cualquiera de los filtros que nosotros estamos generando aquí, que se vaya actualizando la list view siguiendo estos ciertos filtros. Pero claro, aquí tenemos una problemática principal y es que estos filtros nosotros los tenemos que definir en tiempo real y volvemos a tener que llamar a la construcción. O sea, tenemos que sanear la lista, luego construirla y luego volver a generarla. Ahora mismo ya estamos llegando a una hora de clase, voy a seguir, esta va a ser bastante larga, pero ya podéis un poco ir viendo cómo se va a ir generando todo esto. Lo más seguro es que cuando ya lleguemos a una hora lo parta en 2 clases y lo vaya publicando en estos días. Y de esa manera pues vais viendo, porque clases de más de 1 hora ya son demasiado largas y lo mejor es ir partiéndolas. Vale, ahora para terminar esta clase, porque la vamos a partir en 2 para que no se nos alargue mucho, lo que vamos a hacer ahora es sanear un poco lo que sería el combo box que tenga que ver con las sesiones, que es este que tenemos aquí. Está claro que cuando nosotros vamos a hacer añadir opción, tenemos que hacer que cuando entre la opción vaya ya algo saneada, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos hacer en este punto es hacer aquí un replace y de esta manera esto se lo sustituimos.
Pero ¿qué es lo que vamos realmente a generar aquí? Nosotros aquí en este punto podremos hacer lo siguiente. Si nosotros entramos, vemos que esto tiene sessions, logs. Entonces, para nosotros no tener que estar copiando todo eso, lo que podemos hacer es ir a la carpeta de nuestro proyecto, que tenemos por aquí. Save game, sesiones, logs. Aquí está. Y aquí tenemos pues todo lo que sería la carpeta. Y lo que vamos a hacer es eliminar lo que sería todo aquí. ¿Vale? Un segundo, vamos a ver qué pasa. Puede ser que no esté reconociendo directamente la ruta que le estamos colocando. Entonces tenemos que hacer una cosa. Sería sessions. Sería sessions, logs, log save game. Vamos a ponerlo aquí. Local variable. No nos lo está reemplazando. Bueno, denme un segundo. Vamos a ver cómo podemos arreglarlo. Vale, el error se encontraba aquí. Nosotros cuando, si se fijan, cuando entramos, nosotros no tenemos barra al entrar. Y un solo carácter desde el que nosotros vamos a hacer la identificación y luego reemplazarlo no es exacto. El problema es que no lo reconoce y no hace el cambio. Si nosotros simplemente le quitamos esto, nos vamos a dar cuenta de que va a sustituir esta línea por esta. Y ahora lo tenemos un poquito más saneado. Incluso lo podríamos sanear más todavía y eliminar esto que tenemos aquí y dejar solamente la fecha. Entonces podríamos incluso, déjenme hacer una cosa para tener la referencia aquí al lado. Perfecto. Y así puedo yo formatear un poquito más. Y podemos hacer logs, save game. Y aquí ya nos lo sustituye y queda un poquito más saneado. Ahora sí podemos visualizar cada una de las sesiones de manera mucho más práctica. Una vez que ya lo tenemos todo, claramente necesitamos hacer lo que les comenté, que estos botones sean completamente reactivos y que al final lo que hagan es volver a construir toda la información del ListView. Entonces, para poder hacer eso, vamos a dejarlo preparado para que en el siguiente vídeo ya podamos dejarlo terminado. El widget developer ya funcionará sin ningún problema. Vamos a colocar aquí options, sessions. Vamos a dejar esto por aquí. Ya veremos que en la refactorización hay muchas cosas que vamos a mejorar y a dejar más limpio. Colocar aquí también otra variable. Perfecto. Bien, esto por aquí todo bien. Vamos a separar responsabilidades para que sea visualmente más fácil de leer. Y tenemos otro. Uy. Estas son las secuencias para hacer esto. Vale, de momento, en principio, esto estaría así y ahora lo único que necesitamos es dejar preparado el bindeo de los botones previos para que nosotros podamos directamente trabajarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, para ir un poco más rápido, me voy a colocar este, aunque no lo veáis ustedes, me sirve a mí para ir visualizando simplemente pues cada una de las referencias e ir colocándolas directamente dentro del Game Instance. Como tengo varios monitores, pues puedo ir trabajando poco a poco desde aquí. Entonces, vamos al Game Instance de nuevo y desde aquí entonces vamos a empezar a trabajar sobre el comportamiento que debería tener fuera de los widgets este sistema. Entonces, dentro del widget, este combo box tiene diferentes tipos de eventos también. Nosotros tenemos aquí onSelection Changed. Esto ya nos permite tener diferentes tipos de combo box. Aquí
esto es el botón. Este no es el que nosotros estamos buscando, sino que sería un manager. Esto, necesitamos esto. Vamos a coger aquí. Voy a coger esto. Y vamos a get submanager. Perfecto. Logs. Aquí está submanager system. Ya lo tenemos. Y ahora este sí que nos va a permitir coger combo de sistema. Y esto lo vamos a meter en una nueva función. Vamos a poner aquí. Esto vamos a hacer así. Vale. Ahora vamos a hacerlo así. Y desde aquí vamos a hacer un change. Es generar un evento que nos va a permitir a nosotros visualizar. Fíjense que ahora nosotros ponemos un print string. Aquí ponemos un switch. Fíjense. Ahora lo que nosotros decimos es cuando haga clic directamente en el cambio, me va a decir hello. Decimos aquí y solamente cuando hacemos el cambio es cuando decimos hello. Entonces esto ya nos permitirá hacer el cambio. Aquí vamos a poner un change. Perfecto. Estamos en esta función que vamos a llamar pins. Aquí lo podemos, esto es directamente el sistema de submenú log system. Esto voy a colocar en uno nuevo y para no mezclarlo con el widget developer general. Una vez que ya tenemos este, para no tener que estar todo el rato llamando a este, lo vamos a guardar en una local. Aquí ya podemos tenerlo un poquito más organizado. Y lo mismo. El de las sesiones y exactamente lo mismo. Creamos un evento y una función. Hacemos lo mismo. Y hacemos un print. Y nuevamente nos da el hello. Perfecto. Y ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo y bindeamos los botones. Un change. Copiar esto para ser un poquito más pragmático. Ahora tú te vienes conmigo y volvemos otra vez a hacer lo mismo, pero ahora con el tema de los checkbox. Ahora mismo los checkbox no los hemos generado, es decir, los hemos colocado, pero no hemos dicho que sean variables. Entonces vamos a colocar los checkbox. Perfecto. Y vamos a colocarlos como variables. Y vamos a ir dándole un nombre a cada uno de tipo info. Test. Igual. Perfecto. Y guardamos. Y me lo vuelvo a traer a la otra unidad. Y desde aquí vamos a traer un poquito a todos y cada uno de esos. Info. Access. Vamos a traer entonces error. Debug. Warn. Tengan en cuenta que cada vez que nosotros vamos a aplicar uno de los filtros, al final lo que vamos a hacer es reconstruir todo el sistema en este caso del ListView. Y es precisamente por eso que lo mejor es siempre reconstruirlo, vaciarlo y reconstruirlo desde su matriz. Es decir, en vez de estar modificando el widget por dentro, lo ideal siempre es un poco reconstruir la data, porque de esa manera siempre vamos a tener un mayor control. Entonces, vamos a poner onChain state. Voy a colocar cada uno de estos. Sé que es un trabajo un poco tedioso, lo reconozco, pero es importante.
colocar 1, 2, 3. Cada uno. Claramente, ahora el problema que estamos teniendo con el Game Mode, perdón, con el Game Instance, es que se está convirtiendo en un God Game Instance, y eso es otro problema de acoplamiento. Si en algún momento nosotros quisiéramos externalizar cualquiera de los sistemas que tenemos aquí, sustituirlo, ahora mismo sería bastante complicado, y es precisamente por eso que la clase que va a venir cuando terminemos el subsistema de audio y el subsistema de GameFlow, de refactorizar todo el proyecto, es fundamental, sobre todo para proyectos profesionales, porque lo que vamos a aprender a hacer en esa clase, asumiendo la limitación de que solamente podemos utilizar Blueprint, es a desacoplar los sistemas completos, incluido el Game Instance. Por lo menos intentar desacoplarlo de tal manera que conectando 3, 4, 5 nodos, todos los subsistemas puedan acoplarse tanto a este Game Instance como cualquier otro, sin depender necesariamente de este. Y es importante porque imaginemos que en un momento dado tú quieres que el mismo juego que tú has hecho offline lo quieras integrar en un Game Instance o en una librería que tú has diseñado con todo lo que tenga que ver el online. Entonces a ti te gustaría, por decirlo de alguna manera, como desarrollador, que todo lo que tú has desarrollado aquí esté desacoplado para que tú puedas, por ejemplo, adherirlo directamente a otro Game Instance que tenga todas las funcionalidades de un, en este caso, perdón, que no me viene a la cabeza, de un subsistema que esté desarrollado ya para juegos online. Pero bueno, eso lo veremos más adelante y sobre todo también lo vamos a ir viendo en los cursos de nivel intermedio y avanzado de la academia. Y aquí vamos a poner, vamos a colocar aquí al igual de que todavía en el proyecto, por ejemplo, no he colocado plugins, no he aconsejado qué plugins son ideales para utilizarlo, para mejorar la productividad. Eso lo iremos viendo. Un check state sería el debug. Para que entendáis una cosa también importante, todo esto que nosotros estamos haciendo directamente en Blueprint, en el Game Instance, y dentro de la refactorización nosotros vamos a utilizar librerías, asumiendo, por ejemplo, que pueden ser un buen sustituto, en este caso, para el tema de subsistemas. Pero la realidad es que todo esto se realiza en subsistemas adheridos al Game Instance, precisamente para que todo esté modularizado, de tal manera que tú puedas sustituir un Game Instance sin afectar directamente al total de la jugabilidad de un proyecto. Vamos a colocar aquí on check state success. Y este le vamos a colocar Word. Perfecto. Ahora vamos a... Sé que soy muy pesado con la organización, perdonadme, pero si no me da mucho toque. Y aparte, cuando los proyectos crecen y no tiene cierto orden, se vuelve un auténtico caos. Sé que esto es algo que tengo que decir también mientras voy haciendo esto. Sé que mucha gente pensará que la mayoría de estos cursos no te enseñan ahora mismo pues a dispararle a alguien o a hacer cosas divertidas. Tengo que decirle que ya llegaremos a ese punto, siempre se llega a ese punto, ¿no? Pero debo decir esto porque quiero romper un poco una vara a nivel de educación, porque todos los cursos están hechos para que tú hagas un juego rápido sin preocuparte en demasiadas cosas, y claramente divertido, así empezamos todos, pero no es como realmente funciona un estudio. Tienes que derivar, tienes que diseñar sistemas, tienes que pensar en el mañana y en el cómo estás haciendo las cosas, aparte de que claramente el juego sea divertido, ¿no? Si tú desarrollas un vertical slice en 3-4 meses que tenga el mínimo viable, que sea divertido, pues perfecto, pero si ese mismo vertical slice ya lo tienes también preparado por si tienes que pivotar a otro juego, pues ya te estás ahorrando otros 2-3 meses de volver a empezar y crear sistemas desde cero, ¿no? Hay muchos juegos que pivotan. Fortnite pivotó. Pero Fortnite no era el juego que todos conocemos cuando empezó. Yo fui uno de los que pagué Fortnite en su primera versión, que era el proteger... no me acuerdo ni cómo se llamaba el género. Y un check state. Perfecto. Guardamos. Y ahora vamos a irnos dentro. Y de momento vamos a dejarlo con print string para que ya en la próxima clase va a ser directamente que todos los botones funcionen y el sistema de construcción de objetos se ajuste según lo que nosotros estemos desarrollando en cada momento. Con eso, en principio, ya estaría nuestro subsistema completo para que ya pasemos directamente al subsistema de audio y al GameFlow.
Ya está. Perfecto. Ya está. Access. Y guarda. Perfecto. Ya lo tenemos todo recogidito. Y ahora entramos y vemos como ahora ya nos está devolviendo los cambios de estado. Los botones en principio ya funcionarían. Si nosotros seleccionamos ya está el hello, como que estamos cambiando. Y ya tenemos todos los botones preparados para que nuestro subsistema funcione. Haremos más variaciones, mejoraremos el estilo visual, pero ya lo cerraremos con el sistema ya dándonos todos los registros, pudiendo visualizarlo y creando ese pop-up donde nosotros podamos visualizar. Vamos a limpiar un poco todo esto. Y vamos a irnos al Populate Widget aquí dentro. Una vez que ya esto está creado. Y están el Windows y aquí es donde nosotros nos encontramos. Al final, fíjense que lo que yo he seguido para ubicarme es una carretera de lógica. Creamos el widget una vez que está creado bindea, esto bindea genera eventos, genera contratos para que nosotros podamos seguir haciendo diferentes tipos de cosas. Bins, buttons. Vale. Y aquí tenemos el constructor de objetos. ¿Qué es lo interesante que vamos a hacer en la próxima clase? Pues precisamente esto que tenemos aquí va a llamar a diferentes funciones, por eso nosotros los englobamos en diferentes funciones, que lo que harán es ayudarnos a reconstruir los objetos basados exactamente en un tipo de identidad en específico. Y esa identidad que vamos a tener es precisamente nuestros filtros, ¿vale? O reconstruir, por ejemplo, las sesiones. De esa manera, cuando nosotros activemos y desactivemos, forzaremos a que la list view vuelva a crearse y vuelva a cargar los datos siguiendo los filtros que nosotros tenemos aquí. Y de esa manera cargará los que sí y esconderá o no cargará los que no. Y de esta forma, en principio vamos a dar por acabada esta clase porque ya es bastante larga. Y en la siguiente finalizaremos con esto. Y ya nos meteremos con el subsistema de audio, que es bastante más corto que todo lo que hemos visto hasta ahora, el Game Flow, y nos meteremos ya con nuestro personaje. Tengo que avisarles que vamos en todo el Vertical Slice, todos los sistemas van a ser igual de modulares y vamos a intentar llevar, como siempre, la mayor profesionalidad posible a la hora de desarrollar nuestros sistemas para que todos sean completamente funcionales. Por esta clase es todo y ya nos vemos en la siguiente. Hasta luego.